Qué bueno continuar juntos en esta serie sobre los Salmos. Seguimos explorando la riqueza de la Biblia, basándonos, como siempre, en los estudios del Instituto Descubre la Biblia. Hoy nos metemos de lleno en el Salmo 9, un salmo que nos habla de justicia, de humildad y sobre todo del destino de los que andan con arrogancia por la vida. Y bueno, este salmo arranca con un misterio, así, de entrada. Resulta que en la instrucción que se le da al músico principal hay una frase que ha sido un verdadero rompecabezas por siglos. ¿Qué será ese secreto que David nos dejó escondido justo en el título de este canto? La frasecita en cuestión es Mut Laven. Ahora, ¿por qué tanto lío para entenderla? Pues, lo que pasa es que en los manuscritos hebreos originales no había espacios entre las palabras. Imagínense eso, era un chorro de letras pegadas. Y claro, dependiendo de dónde se hiciera la pausa, dónde se separaran las letras, pues el significado cambiaba por completo. Y de ahí salieron, digamos, dos grandes interpretaciones. Si se leen las palabras juntas como Almut, la cosa significa algo secreto o algo escondido, o sea que el salmo va a revelar un misterio. Pero si se separan como Almut, Laven, la traducción es mucho, mucho más fuerte. Sobre la muerte hacia el hijo. Vaya dilema, ¿no? O es un secreto o es la muerte de un hijo. Pues bien, este misterio inicial nos abre la puerta al corazón del Salmo, porque lo que David nos va a mostrar es un contraste, pero un contraste tremendo, entre dos tipos de personas, dos caminos de vida y dos destinos que no podrían ser más opuestos, el del arrogante y el del humilde. Y ojo a este detallazo que nos regala David, que es clave. Él no dice, me voy a alegrar por tus bendiciones o porque las cosas me van bien. No, él dice, me regocijaré en ti. Es decir, la alegría no es una consecuencia de lo que pasa afuera, de si las cosas salen bien o mal. La alegría de verdad, la profunda, está en quién es Dios. Porque, a ver, todo lo demás puede fallar, pero Él no. Y esa es la fuente del gozo. Miren qué contraste tan impresionante. Por un lado están los arrogantes. El Salmo los asocia con el espíritu de Amalek, un viejo enemigo de Israel. Su destino, desaparecer. Que su nombre y hasta su recuerdo sean borrados para siempre. Y por el otro lado está el pobre de espíritu, el humilde que confía en Dios. Para ellos, el Señor es un refugio, su esperanza es eterna, y por pura gracia, Dios jamás los va a desamparar. Son dos realidades, dos mundos aparte. Y para entender bien quién era Amalek, en la Biblia, Amalek no es solo un pueblo que existió. No. Es el enemigo número 1 de Israel, el símbolo del orgullo, de la rebeldía contra Dios y su reino. De hecho, en el libro de Éxodo, es Dios mismo quien declara que va a estar en guerra con Amalek de generación en generación, y que su memoria será borrada por completo. Bueno, volvamos al misterio del principio. Con este contexto ya más claro, el de la lucha entre el humilde y el arrogante, podemos empezar a descifrar esas frases del título. ¿Quién es el hijo? Y, como vamos a ver, ¿quién es la hija de Sión? Claro, los rabinos de la época, sin tener la revelación completa del Nuevo Testamento, pues le daban vueltas al asunto. Si el Salmo habla de la muerte hacia el hijo, ¿de cuál hijo de David están hablando? Algunos decían que del hijo de Betsabé, el que murió por el pecado de David. Otros que se refería a su hijo rebelde, a Absalón. Pero la verdad es que ninguna de esas opciones cuadraba del todo con el resto del Salmo. Pero para nosotros, que leemos esto con la Biblia completa en la mano, la respuesta es mucho más clara, ¿verdad? Un hijo de David, cuya muerte trae purificación y victoria, pues eso es una profecía que apunta directamente a Yeshua, al Mesías, el hijo de David por excelencia, que se enfrentó a la muerte y, lo más importante, la venció. Listo, ya resolvimos el misterio del hijo, pero el Salmo nos presenta otro personaje, la hija de Sión. David dice que las alabanzas de Dios se contarán en sus puertas. ¿Quién es exactamente esta figura? ¿A quién se refiere? Y aquí es donde la cosa se pone increíble, de verdad. El hebreo antiguo nos va a revelar algo wow. La palabra para hija es bat y se escribe con dos letras, bet y tav.
Pues resulta que en el paleohebreo, el de los dibujitos, la letra Bet era el pictograma de una casa y la letra Tav era el de una cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces, Bat Sion, la hija de Sión, se puede leer literalmente como la casa de la cruz. O sea, la comunidad de aquellos cuya esperanza y refugio están en la cruz de Yeshua. Con todo esto en mente, el Salmo deja de ser solo una historia antigua o una profecía lejana y se convierte en algo tremendamente personal. La guerra entre Amalek e Israel ya no es solo algo que pasó en el desierto, sino que es una batalla que se libra adentro de cada uno de nosotros. Así como lo oyen, es una batalla que libramos todos los días. Dentro nuestro conviven dos espíritus, dos formas de ver la vida, la de Amalek, que es arrogante e ingrata, y la de Israel, que es humilde y se goza en Dios. A ver, pongámoslo en práctica. El espíritu de Amalek es el que siempre ve el vaso medio vacío, el que de una pared blanca solo ve el puntico negro. Es el espíritu del aguafiestas, de la queja, de la ingratitud. En cambio, el espíritu de Israel se regocija en Dios, sin importar cómo estén las cosas. Es el que expresa gratitud, el que alaba. Es el espíritu del entusiasmo, que literalmente significa estar lleno de Dios. Y el Salmo cierra con esta petición a Dios que es potentísima, que las naciones, que los arrogantes, que todos los que confían en su propia fuerza entiendan que no son más que hombres, frágiles, pasajeros. Es un llamado final a la humildad frente a la grandeza del Creador. Entonces, para que nos quede claro, primero, el título del Salmo esconde una profecía sobre la muerte del Hijo. Segundo, nos muestra el destino totalmente opuesto de los arrogantes y los humildes. Tercero, nos revela que la hija de Sión es la casa de la cruz, somos nosotros, los creyentes. Y por último, lo más práctico, que la verdadera batalla es espiritual e interna, una lucha diaria entre la gratitud y la ingratitud. En la mitad del Salmo, David pone dos palabras, Higayon, Sela. Es como si le dijera al músico y a nosotros, oiga, pare un momento, piense en esto, reflexione. Y esa es la invitación para nosotros justo ahora, tomar un instante para meditar en estas verdades tan profundas. Y esa reflexión nos tiene que llevar a esta pregunta fundamental. Porque todos los días, con lo que pensamos, con lo que decimos, con nuestras actitudes, estamos eligiendo. Entonces, la pregunta es simple y directa. ¿Cuál de los dos espíritus estamos alimentando hoy? ¿El de Amalek o el de Israel? Esto es apenas un abrebocas. Si este viaje por el Salmo 9 ha despertado el hambre por conocer más, la invitación es a continuar este estudio completo de los Salmos y de toda la palabra en www.descubrelabiblia.online. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, pues seguimos adelante con esta serie de análisis de los Salmos, siempre apoyándonos en los estudios del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Hoy nos toca uno fascinante, el Salmo número 9. Y el título que le han puesto a este estudio es bastante directo. Callen los arrogantes. Es muy interesante porque se siente como la continuación natural del Salmo anterior. Totalmente. Como que si el Salmo 8 no fue suficiente para ubicar al ser humano, pues aquí viene el Salmo 9. Exacto. Es que el Salmo 8 lo intentaba por las buenas, ¿no? Te ponía frente a la inmensidad del universo y te decía, oye, mira los cielos, la luna, las estrellas. Y ahora mírate. ¿Quién eres tú en medio de todo esto? Buscaba generar asombro, humildad. Claro, era una invitación a la humildad por dos vías. Una, la grandeza de la creación, que te hace sentir pequeño, y la otra, que es aún más profunda. Era la humildad del Hijo del Hombre, de ese Mesías que siendo tan grande, se hizo pequeño por nosotros. Pero la pregunta que plantean las fuentes es clave. ¿Qué pasa cuando ni la belleza del universo ni el amor sacrificial son suficientes para callar un corazón orgulloso? Pues llega el momento en que los papás dicen, ¿lo entiendes por las buenas o te lo explico por las malas? Jaja, exacto. Si el plan A de la creación y el plan B del amor del Hijo no funcionaron, pues queda el plan C, el juicio. Y ese me parece es el Salmo 9. El tono cambia radicalmente. Así es. Ya no es una invitación a contemplar las estrellas, sino una declaración de justicia divina. Y esa atmósfera de misterio y juicio se siente desde la primera frase, que es un verdadero acertijo. Si arranca con nuestro Sion, que suena a código secreto. Al músico principal sobre Mut Laven.
A ver, desglosémoslo porque así a primera vista no dice absolutamente nada. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es que es una frase que tiene varias capas de significado según los comentarios rabínicos que analiza la fuente. Empecemos por la primera parte, al músico principal, que en hebreo es Menatzehaj. Ok. Sí, claro, puede ser el director del coro de los levitas. Pero la raíz de esa palabra también significa vencer o triunfar. Así que también se puede traducir como al que. Al que venciere. Exacto, al que venciere. Momento. Pero esa frase es el estribillo de las cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Exactamente. O sea que desde el inicio, este salmo ya se está posicionando como un himno para los que perseveran hasta el final. No es un salmo cualquiera. Ya nos da una pista de su carácter profético, ¿sí? Pero la segunda parte, Mut Laben, es donde el misterio se pone denso. El gran desafío aquí es que el hebreo antiguo se escribía sin espacios, Claro, todo pegado. Una sola tira de letras. como un rompecabezas de texto. Y me imagino que dependiendo de dónde hagas el corte, el significado cambia por completo. Precisamente. La primera opción es leerlo todo junto. Almut. Esta palabra viene de una raíz que significa algo secreto, oculto, escondido. O sea, un salmo con un mensaje velado que solo se revela a los justos. Ok, esa es una posibilidad. ¿Cuál es la otra? La otra es separar las palabras. Al, Mut, Laben. Al significa sobre, Mut es muerte y Laben es hacia el hijo. Sobre la muerte hacia el hijo. Claro. Y claro, esto desató un debate tremendo entre los rabinos. ¿De qué hijo de David está hablando? ¿Del hijo que tuvo con Betsabé y que murió? ¿De Absalón? No había consenso. La palabra Labén, hacia el hijo, si ignoramos las vocales que se añadieron siglos después, se puede leer como Labán. Y Labán significa blanco. Ah, o sea que no solo habla de la muerte de un hijo, sino que conecta esa muerte con la idea de ser purificado, de ser hecho más blanco que la nieve. Ya veo, las piezas empiezan a encajar de una forma muy particular. Exacto. Entonces, si juntamos todo, tenemos un salmo para el que vence, que habla de un misterio escondido sobre la muerte de un hijo, el hijo de David, que trae purificación y nos vuelve blancos. Visto desde el Nuevo Testamento, la identidad de ese hijo resuena con una claridad impresionante. Totalmente. Y con todo ese preludio tan denso, uno esperaría que el salmo arranque con truenos. Pero no, David empieza con una declaración de alabanza súper personal. Cierto. Los versos 1 y 2 dicen, «Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti». Y esa pequeña preposición, en ti, lo cambia todo. Es que ahí está la clave. Una cosa es alegrarse por lo que Dios hace, que al final depende de las circunstancias, ¿no? Si te va bien, te alegras, si te va mal, pues se acaba la alegría. Pero alegrarse en Él, eso es otra cosa. Es otra cosa completamente distinta. Es encontrar gozo en su carácter, en quién es Él, sin importar lo que pase afuera. Totalmente. La fuente menciona el ejemplo de la canción de Marcos Witt, Tú sigues siendo Dios. Él la escribió en medio de una crisis familiar y de salud terrible. Uf, Y la base de su alabanza no era que todo estuviera bien, porque no lo estaba. La base era que, a pesar del caos, Dios seguía siendo fiel, bueno, soberano. El gozo estaba anclado en la roca de la naturaleza inmutable de Dios. es un gozo a prueba de todo. Y me parece que David establece esa base de gratitud incondicional para todo lo que viene después. Porque justo tras esa declaración, el tono cambia y empieza a hablar de enemigos. ¿A quién se refiere? Excelente pregunta. Esos enemigos tienen una doble identidad, según los comentarios. Por un lado, está el enemigo histórico, literal. Los filisteos, con Goliat como el arrogante por excelencia. Claro, Pero hay un enemigo más profundo, simbólico y perpetuo. Amalek. Amalek, el que la Torá describe como el enemigo de Israel de generación en generación, el que los atacó por la espalda en el desierto. Ese mismo. En el libro de Éxodo, capítulo 17, Dios hace un juramento. Él mismo estará en guerra con Amalek por todas las generaciones. Y con esa promesa en mente, David escribe algo súper audaz en el verso 5. Lo tengo aquí, dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Lo increíble es que lo dice en pasado, como si ya hubiera ocurrido. ¿En qué se apoya para hablar con esa seguridad? No se apoya en lo que ven sus ojos. Se apoya en la promesa de Éxodo 17.
En ese pasaje, Dios le dice a Moisés que escriba en un libro y que le anuncia a Josué, que en hebreo es Yahshua, que él mismo, personalmente, va a borrar por completo la memoria de Amalek. Entiendo. O sea, no está expresando un deseo, está declarando por fe que la promesa de Dios ya se cumplió. Exacto. Está viendo el futuro prometido por Dios como una realidad presente. Ahora, si Amalek es este enemigo simbólico que perdura, ¿las fuentes lo identifican con algún poder o sistema en particular? Sí, la fuente que estamos analizando es muy directa en esto. Identifica a Amalek, a nivel histórico y profético, con Roma. Sí, históricamente señala que en la dinastía de Herodes, que tanto afligió a Israel, eran idumeos, o sea, descendientes de Esaú, de donde provienen los amalecitas. Y simbólicamente, pues se ve a Roma como el imperio que más sangre del pueblo de Israel ha derramado. Con ese trasfondo, algunas frases del Salmo cobran una fuerza distinta. Por ejemplo, el verso 11. Cantad al Señor que habita en Sión. Si Dios está en todos lados, ¿por qué esa insistencia en un lugar geográfico? ¿Por qué Sión? Porque en un contexto de juicio final, de rendir cuentas, la especificidad es crucial. David está anclando la adoración en el Dios que ha puesto su nombre y su trono en Jerusalén, en Sión. No es un Dios genérico, una fuerza cósmica. Para nada, es el Dios de Israel. Es una forma de decir que el centro de gobierno y adoración legítimo está en Sión, y no en otro lugar que pretenda serlo, como Roma. Es una declaración política y teológica al mismo tiempo. Y justo después añade, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. Es una promesa de que no hay impunidad. Exacto, y eso nos lleva a otro concepto clave que aparece en el verso 14. La hija de Sión. La hija de Sión, una figura que aparece mucho en los profetas. Siempre me he preguntado quién es exactamente. La fuente ofrece una interpretación fascinante, que no se basa en la teología tradicional, sino en el significado pictográfico de las letras del hebreo antiguo, del paleohebreo. ¿Cómo así? En los dibujitos. Exacto, en los pictogramas. Cada letra representaba una idea. La palabra para hija en hebreo es bat, y está formada por dos de estas letras dibujo. La primera es la letra bet. ¿Qué se dibujaba como el plano de una casa, un refugio, un hogar? Correcto. Y la segunda es la letra taf, que en su forma más antigua se dibujaba como una cruz. Literalmente, dos palos cruzados. Un momento. ¿Me estás diciendo que la palabra hebrea para hija se compone de los dibujos de una casa y una cruz? Así es. O sea, ¿la casa de la cruz o el hogar de la cruz? Eso le da un significado completamente nuevo a la expresión la hija de Sión. Cambia toda la perspectiva, ¿verdad? Según esta interpretación, la hija de Sión no es solo una referencia a los habitantes de Jerusalén. Representa a ese remanente del pueblo de Israel, disperso por el mundo, que ha encontrado su hogar, su refugio, en la cruz. En el sacrificio del hijo de David, del que hablaba el misterio del título. Y son ellos, dice el Salmo, los que levantados de las puertas de la muerte, anunciarán su salvación, su Yeshua. Es increíble cómo se conecta todo. Ahora, este análisis profético es fascinante. Pero, ¿cómo se ve esta guerra entre Israel y Amalek hoy en la vida de una persona? Pues aquí es donde el Salmo nos confronta directamente. Lo que describe es una guerra espiritual que se libra en el interior de cada persona. Es la lucha entre dos espíritus, dos mentalidades. El espíritu de Israel contra el espíritu de Amalek. Exactamente. Por un lado, tienes el espíritu de Israel, encarnado por David. Es el espíritu de la gratitud, de la alabanza, de enfocarse en quién es Dios a pesar de todo. Es ver el vaso medio lleno. Es la actitud de un Yehudí, que viene de Judá, que significa alabanza. Precisamente, ser un verdadero judío en espíritu es vivir en alabanza. Y en el otro extremo tienes el espíritu de Amalek, es el del aguafiestas. ¡Ja, ja! El aguafiestas. Es esa voz interior que siempre encuentra el defecto, la mancha, el sí pero. Es la ingratitud y la queja como forma de vida. El ejemplo perfecto que usa la fuente es Amán en el libro de Esther. Claro, Amán, el segundo hombre más poderoso del imperio persa. Tenía todo, pero vivía amargado. ¿Y por qué? Porque un solo judío, Mardoqueo, no se arrodillaba ante él. Todo su universo de bendiciones se borraba por esa única cosa que le molestaba. Ese es el espíritu de Amalek. Es el síndrome del sí, pero. ¡Qué día tan bonito! Sí, pero mañana va a llover. ¡Qué buena noticia! Sí,
pero a ver cuánto dura. Es agotador. Y el Salmo, de forma genial, nos obliga a detenernos. El verso 16 intercala dos palabras, Higayón, Selah. Selah es una pausa musical, pero Higayón significa meditación, reflexión. Es como si la música se detuviera y el director dijera, un momento, piensen en esto. ¿Qué espíritu está gobernando su corazón ahora mismo? Es una llamada de atención directa, a revisar la fuente de nuestra alabanza o de nuestra queja. Porque el reino de Dios no puede establecerse plenamente donde reina el espíritu de Amalek. Claro, porque ese reino es de gozo, paz y justicia. Exacto, incompatible con la amargura. El Salmo termina pidiendo que las naciones reconozcan su propia fragilidad, algo que un simple virus nos ha recordado a todos. Bueno, hagamos una recopilación rápida. Primero, que el Salmo 9 es una profecía sobre la victoria final de Dios sobre la arrogancia. Segundo, que su título esconde un misterio sobre la muerte purificadora del Hijo de David. Tercero, y lo más práctico, es que la gran batalla entre Israel y Amalek se libra cada día en nuestro interior. Es la lucha entre la gratitud y la queja. Y por último, que la hija de Sión representa a todos los que encuentran su refugio en la cruz, y que por la gracia de Dios son levantados para anunciar su salvación. Nos deja una reflexión final muy poderosa. Sí, la fuente nos recuerda que esta guerra contra Amalek es una decisión diaria. Cada momento elegimos qué espíritu alimentar. La victoria final del Salmo comienza con la pequeña victoria de hoy. Elegir la gratitud sobre la queja. ¿Qué voz vamos a escuchar y a cuál vamos a callar? Para un estudio más profundo de este salmo, verso por verso, y de toda la Biblia, les invitamos a visitar la página del Instituto Bíblico Descubre la Biblia en www.descubrelabiblia.online.